Realizó aquí en la Ciudad de México por primera vez en nuestro país la carrera de novias en la que no estuvo presente Alejandra Gallardo. Nos quedó muy mal, así que se quedó sin la oportunidad de que el bodorrio se lo pagaran completito, pero hubo quien sí lo corrió. Vamos a ver cómo se vivió esta fiesta en Paseo de la Reforma. Domingo muy temprano y estas novias ya están en busca de la boda de sus sueños, y qué mejor que ejercitándose con la primer carrera de novias aquí en la Ciudad de México. El bosque de Chapultepec se vistió de blanco y no por nieve, sino porque cientos de novias que con vestido blanco, ramo en mano, corona y dejando atrás las zapatillas, se amarraron bien las agujetas de los tenis y corrieron no por el ramo, sino por una boda todo incluido con valor de 700,000 pesos. Todo esto en la primera carrera de novias en la Ciudad de México. La verdad es muy padre, más que vengo con todas mis damas, la estamos pasando increíble. Qué padre que hicieron esta primera carrera de novias, y justo este año que me voy a casar. Pues la verdad, cuando yo vi eso dije, de aquí soy. Y pues me interesó muchísimo. Más que nada, yo vengo en el son de divertirme mucho. La verdad está muy bien el premio, la ganancia, y vamos a echarle todas las ganas para poder ganar. Pero no solo participaron novias, hubo novios valientes que acompañaron de principio a fin a sus futuras esposas. La carrera contó con participación de 1,500 novias, las cuales se dividieron en 3 categorías: solteras, comprometidas y casadas, siendo las 35 primeras en llegar a la meta de cada categoría las ganadoras de diferentes premios con temáticas de boda, y las comprometidas que llegaron antes de los 35 minutos entraron a la rifa para ganarse la boda de sus sueños. La ganadora fue Adriana, quien cumplirá su sueño de casarse. Con imágenes de Jorge Barajas, para Capital 21, Vianey Zárate.